Nadie puede decir que no sabe la verdad. En esos me perdí. Es muy duro. De repente uno es como... De los documentos de Moreno. No, sí. En realidad lo que nosotros estamos verificando es que en realidad el secuestro, la tortura que sufrieron y estas declaraciones que están haciendo los sobrevivientes, que por suerte tienen mucha edad, pero como el caso de Yanover, o en el caso de Lidia Papaleo, o en el caso de Pirilo, que participó posteriormente en este proceso, en realidad son impactantes por la fuerza que hoy nos pueden permitir dar a un documento que tenga que ver con esclarecer y poner justicia y verdad en este proceso que se inició con los militares. Pero como decía, este proceso se consolida en los 90 y se consolida donde este contubernio cívico-militar, porque una de las cosas que nos surgió, por ejemplo, entre los documentos y los trabajos que se están haciendo en la Comisión Nacional de Valores y la sindicatura, es que uno de los asesores de la Comisión Nacional de Valores de aquel entonces es un torturador que figura en el Nunca Más. Es decir, que esto que fue la apropiación de papel prensa no era un hecho aislado, era parte de un proceso de apropiación de los bienes materiales de muchos empresarios, a favor, sin ninguna duda, de este grupo que comandaba Martínez de Oz. Cuando se analiza por qué Yanover, que era el vicepresidente y era el testaferro de Graiber, y por qué cae preso el 14 de abril y no figura, por supuesto, en esos listados que aparecen en Clarín ese 14 de abril y el 15 de abril, ni el 17, que a posteriori también se analiza el tema en el diario Clarín, es porque en realidad él estaba desaparecido en ese momento, como ocurrió con Lidia Papaleo, cuando en realidad el 15 de abril la blanquean, pero cuando ella el 2 de noviembre está firmando estos documentos, en sus declaraciones ella dice: me llevaban y me traían al diario La Nación, en la calle Florida, las oficinas que estaban en la calle Florida. Y quien en realidad le hace firmar los papeles es Manieto, a solas ella con Manieto. Sofovich, que era el contador de Clarín, ella estaba acompañada por su propio contador. Este es el parte del relato que también está dentro de los testimonios que hemos recibido. Le dice: bueno, usted sabe cómo es la historia de Clarín, esta noche usted se toma el primer avión y sale. Ella no salió esa noche, al día siguiente tuvo otra reunión y a la noche la secuestraron. Así que se estima que ella fue secuestrada. Ella dice que perdió la memoria por la tortura y hay cosas que le van y vienen, pero que en realidad se entiende que fue el 3 de noviembre, el 2 de noviembre es cuando figura este papel donde se ceden las acciones, donde también Yanover en sus declaraciones dijo: firmo, no son mías, aunque están a mi nombre, pero por favor que no pase nada conmigo. Por supuesto tampoco cumplieron con su palabra, una palabra que le había dado Peralta Ramos. Es decir, estas son parte de las declaraciones que nosotros estamos recibiendo. Cuando digo por qué en el 90 se consolida todo este proceso, es porque en realidad estos accionistas que venían a las asambleas eran muy molestos porque decían: señores, ¿por qué ustedes venden el papel a este precio? Porque en realidad lo que están haciendo es transferir la ganancia a sus propias empresas. Sin ninguna duda que eso era lo que estaba ocurriendo. Lo que nosotros hemos verificado es que cuando estas cuestiones así como muy familiares, Yanover es el vicepresidente, Yanover es el que cae preso, pero casualmente no cae preso Martínez Segovia, que era el presidente de Papel Prensa, pero porque era primo y socio de Martínez de Oz.
Si cuando Mancinelli y Sicheli dicen esto se preparó desde hace mucho tiempo, en realidad no era casualidad que el presidente de Papel Prensa era alguien que en realidad lo único que estaba, como dijo Timerman, por ahí estaba prestando el nombre, le estaba dando lustre aparentemente a la sociedad y jugaba el rol de presidente. A ese señor no le pasó absolutamente nada. En este proceso donde se quedan con las acciones aparece también la sindicalización que generan La Nación y Clarín, y entre ambos se ponen de acuerdo y generan una mayoría entre esas dos minorías que dejan en absolutamente pérdida de votaciones y en minoría al Estado Nacional. Que podremos decir que no sabemos en realidad cuál hubiese sido el comportamiento en cada uno de los casos, pero lo que sabemos es que ellos se sindicalizan, un convenio que se acaba de romper, lo rompe el diario La Nación, esto salió en los distintos periódicos, pero es un proceso de sindicalización que aún roto sigue vigente, porque en realidad los empleados de Papel Prensa son los familiares de los empleados de Clarín o de La Nación, viceversa, los familiares que están en el departamento de legales, además son el marido del que hace la gerencia de control. ¿Por qué no se le da información al Estado Nacional? ¿Por qué nos niegan la información? Porque la información es tan clara, solamente con la información que nosotros podemos analizar a partir de los balances que es pública, podemos demostrar que todo el año 99, de 4 trimestres, 3 trimestres, Clarín compró, y las empresas relacionadas, porque lo analizamos para Clarín, pero el precio de Clarín es el mismo para La Nación, La Voz del Interior y Los Andes, de Mendoza, han comprado el papel a pérdida de producciones y por abajo del costo de producción del papel. Cuando analizamos que entre el 70 y el 80% históricamente se han quedado estas dos empresas con la producción de Papel Prensa, es porque en realidad lo que están haciendo es tener una empresa al servicio de sus otras empresas. Y ahí es donde uno tiene que tener claro cómo es la apropiación. Y la apropiación escandalosa, porque han llegado a escribir en el año 2003, en abril de 2003, pues es sintomático la cantidad de actas que uno puede encontrarse cuando cambia un gobierno, además, digamos, en donde evidentemente se notan cambios muy profundos, como fue del 82 al 83. En el 82 pretendieron poner y dejar vigente el precio al cual debía vender el Estado las acciones, que nunca vendió, por suerte. Y otro hito en acumulación de actas y de decisiones se produce en abril de 2003. Pocos días antes y durante todo el mes de abril parecía que estaban en sesión permanente. Sesión permanente para definir que todo lo que habían adeudado durante un proceso muy largo, Clarín y La Nación, a Papel Prensa, bueno, se renegociaba la deuda y además, como había que seguir vendiéndole, se definían unos descuentos a los cuales solamente podían acceder ellos por volumen. Que por supuesto también podían acceder La Voz del Interior y Los Andes, porque como eran empresas relacionadas, accedían y hacían una sumatoria que les permitía acceder. Pero llegaron a la impunidad, uno puede decir que es escandaloso lo que se escribieron durante todos estos años, donde históricamente los diarios del interior o los pequeños diarios, las pequeñas editoriales se quejan de que tienen que importar papel, porque el papel importado, sin ninguna duda, no solamente es un precio superior al que vende Papel Prensa a las empresas relacionadas, sino que es una operatoria mucho más costosa desde todo punto de vista para las pequeñas empresas. Bueno, ¿qué hicieron? En el 2003 dijeron: no nos alcanza el papel, les vamos a pedir a GEA y a la Sociedad Anónima de La Nación que importen papel. Pero además de los descuentos que ya tenían acumulados y ya tenían dados en abril del 2003, además les vamos a hacer una bonificación especial porque pobres tienen que importar el papel y es más caro. Es decir, que ellos mismos están diciendo que es justo el reclamo que hacen todos los diarios del interior.
¿Qué hacen con esto? Porque en realidad, ¿dónde se gana competitividad? La competitividad no está en la propiedad de la empresa, la competitividad está en apropiarse del producto de la empresa a un precio por abajo del costo y generar dos empresas muy exitosas y ir dejando en el camino el resto, donde por supuesto todo este proceso de consolidación del monopolio y de la concentración económica se produce en los 90. Quiere decir que hay procesos de apropiación, en todos los casos es de apropiación de la propiedad, apropiación de la propiedad de los pequeños accionistas que estaban dando vueltas y que habían entrado de buena fe a comprar acciones en la bolsa, y apropiación del insumo para favorecer a Clarín y La Nación. Vamos a cambiar el exposiciones donde uno trata de que todo el tema tenga una comprensión, ¿no es cierto? Así que, Alberto. No, en realidad es la historia de la apropiación con impunidad, exposiciones donde uno trata de que todo el tema tenga una comprensión, ¿no es cierto? Así que, Alberto. No, en realidad es la historia de la apropiación con impunidad, la apropiación con omnipotencia, porque dejaron muchas cosas escritas, como lo evidencia el diario en esta nota, que es imperdible por la desfachatez. Pero le pido a Alberto, que es la especialidad de él, es complementaria a la mía, así que por favor, Alberto, desde toda tu experiencia jurídica, ¿qué es lo que nos puedes agregar? Compañeras y compañeros, yo voy a ser muy breve porque aquí ya se ha dicho prácticamente todo, tanto los autores del libro que se va a presentar como Beatriz han sido suficientemente explícitos. Y sí, la vejez nos va ganando. Únicamente quiero decir algo. A partir de aquello de Borges, los peronistas no son malos, sino que somos incorregibles. Y sí, toda la culpa de esto, el agigantamiento de este monopolio de medios, lo tuvo un gobierno que no lo era, pero se dijo peronista, porque una ley de Menem permitió transformar medios en multimedios. Y esta es una deuda que tenemos todos los peronistas, y no vamos a cejar hasta terminar con los multimedios. Y esto es lo que se va a hacer indudablemente, y vamos a vencer. Nada más, muchas gracias. Nosotros le queremos decir que no cejen en su esfuerzo, que estamos todos nosotros atrás de ustedes y que les agradecemos enormemente que hayan venido a exponer esta noche. Muy bien.